lo primero que necesitamos los mexicanos para una reforma electoral? Pues es un país democrático, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una reforma electoral en un país como el que estamos viviendo en estos momentos? Pero sobre todo, ¿en dónde están los ideólogos de la política electoral que vamos a presentar en nuestro país? Estaba viendo a las personas designadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes son. Por ahí lo tienen, ¿no, negro? Fíjense, es que como son varios, no quiero yo equivocarme. A ver, aquí está, listo. Estas son las personas designadas por la presidenta de México para redactar el documento de la reforma electoral. Primero, Pablo Gómez, el caído de la UIF, un hombre de pensamiento socialista, un hombre de corte comunista, marxista, leninista, expresidente del Partido Socialista Mexicano y del Partido Comunista Mexicano. Ese es Pablo Gómez. Entonces, de entrada, el primer encargado de elaborar una reforma electoral es un cabrón socialista de izquierda radical de pensamiento marxista-leninista. Así de saque. Dos, Rosa Isela. Rosa Isela es como el ajonjolí de todos los moles. Ahora resulta que Rosa Isela está en todo. Siempre está Rosa Isela. Yo lo primero que les quiero preguntar es, a ver, Rosa Isela fue secretaria de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a empezar desde abajo. ¿De dónde sale Rosa Isela? Rosa Isela era, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal. Deja mi pinche pan, negro. Cuando Rosa Isela era jefa de gobierno del Distrito Federal. Digo, cuando Rosa... Ya ves, me estás desconcertando porque se están comiendo mi pan. Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, Rosa Isela le ayudaba con las conferencias de prensa que hacían en las mañanas en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Rosa Isela era periodista, trabajaba para... En ese entonces, creo que trabajó para Proceso. Creo que trabajó para Proceso Rosa Isela. Después siguió Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su campaña política, obviamente convirtiéndose en un incondicional importante para Andrés Manuel López Obrador, porque como Rosa Isela tenía conectes dentro de los medios periodísticos, Rosa Isela se convertía en una especie de corre, ve y dile para Andrés Manuel López Obrador. Era la chismosa del presidente, en ese entonces eterno candidato a la presidencia de México. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, le da la encomienda a Rosa Isela de encabezar la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Con qué credenciales? Rosa Isela no tenía ningún tipo de credencial policial, no tenía ningún tipo de entrenamiento, no tenía ningún tipo de capacidad para encabezar una secretaría tan importante como la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, se le dio el puesto. Después de la salida de Andrés Manuel López Obrador, parte de la negociación con la presidenta entrante Claudia Sheinbaum Pardo era que esta Rosa Isela, anteriormente secretaria de Seguridad Pública, pasaría a tomar la Secretaría de Gobernación. Y desde la Secretaría de Gobernación, ¿cuál es la labor más importante del secretario de Gobernación? La política interna del país. Eso es bien importante. El secretario de Gobernación es el responsable de llevar a buen puerto la política interna del país. Es una especie como de, pues llamémosle, si tuviera un puesto, sería una especie como de vicepresidente, ¿no? México no tiene la figura de vicepresidente como en los Estados Unidos, pero la Secretaría de Gobernación haría las veces, ya que a falta del presidente, el secretario de Gobernación es el primero en línea para asumir la presidencia de México en su faltante. Después, Pepe Merino. Pepe Merino, nuevamente, un ideólogo de izquierda. Pepe Merino no tiene ni ha tenido, que me venga a la cabeza,
ningún puesto político de importancia. Sin embargo, detrás de Pepe Merino hay, nuevamente, la ideología de la izquierda, la ideología del comunismo y del socialismo. Ernestina Godoy, esta es la que se parece a la de Mike Wazowski, ¿no? Ernestina Godoy, la señora apegada, allegada a la presidenta de México, ex fiscal del Distrito Federal, una mujer que con Claudia Sheinbaum lograron encubrir, proteger a los responsables de la línea 12 del metro, una mujer que dejó escapar a esta Florencia Serranía, que era la directora del sistema de transporte colectivo metro cuando se cayó la línea 12, que por cierto nadie sabe dónde está. Y Ernestina Godoy le cubrió las nalgas, no solamente a Florencia Serranía, le cubrió las nalgas a Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado y a Marcelo Ebrard Casaubon. Marcelo fue el que apresuradamente construye una línea 12 del metro cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Mario Delgado en ese momento era su secretario de Finanzas y desfalcaron al Distrito Federal por un monto nada menor a 14,000 millones de pesos. Esa es Ernestina Godoy. Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador del estado de Michoacán, ex jefe de la oficina de la presidencia y coordinador de asesores de Andrés Manuel López Obrador, actual jefe de la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha hecho Lázaro Cárdenas? Fue gobernador de Michoacán. Le tocó difícil porque a él le tocó ser gobernador de Michoacán después de una penosísima gobernatura de también de izquierda. Ay, lo tengo aquí en la cabeza, hombre. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Michoacán antes de...? Ay, también del PRD. Bueno, ahorita me acuerdo. Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas, pues qué les digo, ¿no? El encargado de la comunicación de la Cuarta Transformación, el encargado de la oficina de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, y también el ideólogo detrás de la comunicación de la Cuarta Transformación que sale desde Palacio Nacional. O sea, si Adolf Hitler tuvo a Goebbels, la Cuarta Transformación tiene a Jesús Ramírez Cuevas. Nuevamente, conocimiento político no tiene, conocimiento legislativo no tiene, alguna maestría o algo en administración pública tampoco tiene. Jesús Ramírez Cuevas lo único que tiene es que estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado, convirtiéndose en el artífice de la comunicación y las conferencias mañaneras del Palacio Nacional. Y por último, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Cartel de la Toga, también el hombre detrás de la reforma al Poder Judicial, un ministro entreguista, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de Norma Piña, un ministro que se entregó como perro arrastrado al poder, principalmente con Andrés Manuel López Obrador, y hoy sigue besando los talones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Esos son los que se van a encargar de redactar la reforma política que pretende poner sobre la mesa la presidenta de México. Ahora, ¿cómo nosotros podemos concebir una reforma electoral en un país en donde, de entrada, la oposición no está siendo tomada en cuenta? La ciudadanía no está siendo tomada en cuenta. El mundo empresarial no está siendo tomado en cuenta. Los únicos que están siendo tomados en cuenta son ellos. Entonces, nosotros hacemos, nosotros decidimos, nosotros votamos, nosotros abrotamos y ustedes
ustedes se chingan. Esa es la democracia de nuestro país. Esa es la democracia por la que ustedes votaron. Yo no voté por ello. Esa es la democracia que nosotros esperamos de México. O la pregunta más importante de todas, ¿es México un país democrático? Y de no ser un país democrático, entonces ¿para qué queremos una reforma político-electoral? ¿Cuáles son los objetivos de la reforma político-electoral? Bajarle las prerrogativas a los partidos políticos, eliminar a los plurinominales. Por favor, esa cantaleta ya me la sé. Ni le van a bajar las prerrogativas a los partidos políticos, ni van a eliminar a los partidos, a los diputados y senadores plurinominales, porque en estos momentos los únicos que se pegan con la cubeta son ellos. Los diputados, los senadores de representación proporcional, en estos momentos, a los únicos que satisfacen es a un partido hegemónico que supuestamente arrasa en todas las elecciones y por ende, pues arrasa también en esta representación que se tiene que dar en una especie de intentona de equilibrio de poder. Porque si a ellos les interesara una reforma político-electoral y fueran, como bien dicen, encargados de mantener y salvaguardar la democracia mexicana, desde un principio, en la última elección, hubieran pugnado por no tener esta mayoría absoluta que tienen en las cámaras, porque las mayorías absolutas partidarias pues son antidemocráticas. La idea de tener diputados y senadores plurinominales era justamente poder establecer un contrapeso de lo que ellos buscaban eliminar. Porque ahorita el partido hegemón pues es Morena, pero en algún momento el partido hegemón pues era el PRI, y los primeros en buscar la representación proporcional eran pues los que no tenían la mayoría. En este caso, el PRD, el PAN, el Partido Verde Ecologista, el PT y muchos otros partiditos ahí que llegaron a existir y que ya no existen. Hoy ellos buscan eliminar estos plurinominales que sabemos perfectamente que no lo van a hacer, porque si ellos ahorita, vamos a suponer que Claudia Sheinbaum cumple su palabra y eliminan los plurinominales, perdiendo la mayoría en el Congreso, créanme, se les cae el pinche teatro. Porque hoy por hoy, y corríjanme si estoy en lo incorrecto, muchos diputados y muchos senadores de oposición votan a favor de las iniciativas de Morena por el chantaje que es ejercido desde el hecho de saber que no tienes ni siquiera cómo luchar. ¿Para qué metes las manos si tenemos mayoría absoluta? ¿Para qué metes las manos si no vas a poder hacer absolutamente nada? Porque al final del día, la compra de voluntades legislativas sigue estando ahí y es pan de todos los días. Estos 2 o 3 senadores o diputados que pudieran llegar a representar un cambio en la elección, inmediatamente son comprados a través de favores políticos o coacciones o dinero en efectivo, porque se compran estas voluntades. Hoy hemos visto que en el arte de legislar en nuestro país está el arte de la bancada y del voto por bloque. Los legisladores en México no leen las iniciativas. Los legisladores en México ni siquiera saben lo que están votando. Los legisladores en México legislan con las patas cuando nos va bien, porque en realidad es que no saben legislar. Se les da una iniciativa, se les pide que voten a favor o en contra y chupitulaca. Ahí se acabó. Y entonces cuando llegas a confrontar a estos diputados o senadores a preguntarles, oiga, ¿sabe usted lo que acaba de votar? Nos encontramos que lo único que saben hacer es pedirle a ChatGPT que les haga un resumen para que lo puedan leer en tribuna y preguntarle a ChatGPT que les den argumentos a favor o en contra de la iniciativa que están votando. Pero no saben hacerlo. No saben dónde quedó ese México en donde había una discusión coherente, en donde se presentaban reservas y las reservas eran tomadas en cuenta. Ese México ha desaparecido, porque los que luchamos tanto por la democracia de nuestro país hemos visto perder, irse como agua entre los dedos a esa democracia que tanto tiempo nos ha costado construir. Ahora yo les pregunto, ¿los ideólogos detrás de esta ansiada reforma política son los ideólogos que nosotros estamos buscando como país? ¿México quiere ser un país socialista?
¿México quiere ser un país de corte comunista? ¿México quiere tener detrás estos ideales del gasto innecesario o de la revolución del proletariado o muchos otros conceptos que murieron ya? ¿O estamos construyendo un nuevo paradigma político que va a revolucionar la faz de la tierra basado en pensamientos críticos de hace más de 100 años que simplemente no evolucionaron bien? Porque ese es el pensamiento detrás de un personaje como Pablo Gómez. Un personaje que cree que Marx tenía la razón. Un personaje que cree que Engels y Marx tenían toda la razón de buscar la revolución del proletariado y que iba a ser un éxito porque todo es de todos y todo es para igual. Unos ideólogos que creen que el capitalismo ha muerto cuando no lo ha muerto. ¿Hacia dónde vamos caminando en materia política? Porque cuando nosotros escuchamos los argumentos de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner sobre la mesa esta reforma política electoral, lo único que logramos entrever es una supuesta eliminación de plurinominales, un supuesto recorte de los presupuestos, no solamente de los partidos políticos, también de un organismo que está destinado a desaparecer. Después de esta reforma político-electoral que pretende impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum y con ello llevar el sello de la casa a lo que prosperará o no en política nacional dentro de los próximos años, estará la destrucción de un instituto político que fue puesto y que fue realizado y que fue diseñado para defender la democracia de nuestra nación a través de la participación ciudadana. Vamos a regresar a un ahora Instituto Nacional del Bienestar que regule las elecciones a nivel nacional. Le vamos a dar el comando a la Secretaría de Gobernación, como lo hicimos en algún momento desde épocas antañas a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Vamos a regresar a la caída del sistema, le vamos a pedir consejos a Manuel Bartlett para saber qué hacer. Vamos a desaparecer la participación de los ciudadanos en las elecciones, así como lo hicieron en la elección al Poder Judicial. Porque la elección del Poder Judicial fue una elección manejada por ellos, contada por ellos, dados ellos los resultados, eliminando la participación ciudadana. Los observadores ciudadanos, los representantes de casilla, todo se decidió recortar y permitirle a la ciudadanía no participar activamente en la política nacional, porque hoy la política la manejan ellos para ellos y por ellos. Vamos a hacer una encuesta que diga qué, presidenta. Vamos a pedirle a la ciudadanía que nos dé su opinión, una opinión que usted ya tiene decidida, así como todas las encuestas que ha impulsado sus malditos gobiernos. Acaban siendo encuestas amañadas, con preguntas a modo, totalmente dirigidas a las respuestas que ustedes están buscando. Entonces, yo lo que le pido es, dejémonos de hacer tontos. Dejemos de pensar que México vive en una democracia cuando no vivimos en una democracia. México dejó de ser un país democrático cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Y el resultado estuvo en que en la próxima elección la presidenta Claudia Sheinbaum ganó con 37 millones de votos que no tiene, que nunca va a tener, que mantiene una popularidad de arriba del 80% que no tiene y que nunca va a tener. Y que la retórica está en la protección de los más corruptos, porque los más corruptos, al parecer, son los que más réditos dejan. ¿Por qué no, en vez de hablar de estas estupideces, nos ponemos a hablar de lo que realmente afecta a nuestro país? ¿Por qué en estos momentos no seguimos atacando el punto de Adán Augusto López y la barredora? ¿Por qué no hablamos de lo que pasó en Tamaulipas con el asesinato del fiscal? ¿Por qué no hablamos de los muertos en Veracruz y de los restos humanos que dejan en las carreteras? ¿Por qué no hablamos de lo realmente importante para los mexicanos mientras que los políticos siguen regalando dinero? ¿Por qué no hablamos de un replanteamiento de sus malditos programas del bienestar que ahora ya le vamos a sumar otro? ¿Por qué estamos esperando a ver si podemos fumar marihuana en lugares seguros en la Ciudad de México? Hablamos de todo menos de lo realmente importante. Hablamos de un México que ellos quieren y que nosotros